Conversaciones sobre los 70, una revolución posible. El impacto de la revolución cubana. Nuestras tropas avanzarán sobre la ciudad y tomarán por asalto. Organizaciones y lucha armada. Los extremistas que ya habían copado el establecimiento Estrategias y polémicas, los caminos para la revolución en Argentina. militar. Las presuntas fisonomías de todos los secuestradores de Aramburgo. Trelew, ¿es posible la unidad? Pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. ¿Con Perón o sin Perón? Los caminos separados. El golpe contrarrevolucionario del 76. Las nuevas generaciones estudian y recuperan lo mejor de la lucha revolucionaria en nuestro país. Conversaciones con jóvenes investigadores e investigadoras sobre nuestra historia reciente. Arrancamos con esta nueva entrevista del ciclo de conversaciones a la que nos han invitado los compañeros y las compañeras de la Organización Revolucionaria Guevarista, Democracia Socialista, y que tiene como objetivo poder reflexionar, poder, recuperar la historia de las distintas corrientes revolucionarias y organizaciones revolucionarias que intervinieron en el momento de mayor auge revolucionario que vivió nuestro país, que fue la década de los 60, 70, y para eso hemos decidido, tener conversaciones con jóvenes investigadoras e investigadores que se ocupan de reconstruir la historia de estas organizaciones, y en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación de Mora González Canosa, que es investigadora adjunta de CONICET, doctora en Ciencias Sociales, es docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, y una conocedora y estudiosa de hace muchos años de una de las experiencias revolucionarias más importantes de la Argentina, que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y la idea es poder conversar con ella. Hola Mora. ¿Cómo andás, Santiago? Ahí del otro lado. Un placer. Para poder profundizar algunos el conocimiento y conocer algunas de las discusiones y debates que se dio esta organización, que hundió sus raíces en diferentes núcleos que confluyeron en ella. Algunos, como comentará ahora Mora, estuvieron ligados incluso a la experiencia del ELN dirigido por el propio Ernesto Guevara, y que en el año 73 terminarán confluyendo con una de las organizaciones más importantes del peronismo revolucionario, que es Montoneros. Pero hecho este prólogo, y nada más decir que Mora está pronta a sacar su libro, que se titula Los futuros del pasado, marxismo, peronismo y revolución, una historia de la FARC, que muchos somos los que estamos esperándolo con ansias, y que también va a ser fundamental para seguir animando las discusiones entre las organizaciones populares y revolucionarias de la Argentina en la actualidad. Así que hecha la presentación, iniciemos la conversación, y iniciémosla un poco desde el principio, ¿no? Te pido que nos introduzcas en qué fue la FARC y cómo se dio el surgimiento de esta organización, que, como decía, tiene distintos núcleos que confluyen en ella. Mira, yo cuando me propuse esta investigación, ¿qué sería, para decirlo como en una foto, el motivo que nos impulsa a ir para atrás? Es decir, ¿qué es lo más llamativo de esta organización? Como vos decías muy bien hace un rato, esta organización confluye en Montoneros, y sin embargo tiene como un carácter distintivo, un perfil muy particular para ser uno de los afluentes que confluyen en Montoneros. Al menos si nos quedamos con la imagen más, vulgarizada, diría así, de lo que fue Montoneros. Cuando Montoneros fue realmente una cosa muy heterogénea, en la que podían estar en un momento, ¿no? Podían estar desde los Sabino Navarro, ¿no? Hasta vertientes que venían de la derecha y otras que eran muy marxistas, digamos. Entonces, para salir un poco de la vulgata de lo que Montoneros fue o no fue, como si fuera una imagen única de eso, uno podría decir, uno de los afluentes que convergió ahí fueron las FARC. Ahí el libro dice, ¿no? Marxismo, peronismo y revolución, o marxismo, peronismo y lucha armada. Ese es un ¿qué es lo
que también por esa organización es que su análisis permitiría ver un cauce de peronización diferente, ¿no? Si uno piensa en las organizaciones peronistas revolucionarias armadas, ¿no? Las organizaciones armadas de los 70, podría decir, bueno, hay una vertiente que viene de los católicos, una vertiente, por ejemplo, montoneros, descamisados, una vertiente que viene de las radicalizaciones hacia la izquierda del propio peronismo. Ese es un fenómeno re interesante, que es el de la FAP, es el de que estudia, no sé si podemos hacer referencias a las distintas entrevistas, sí, claro, pero es la experiencia del alternativismo. Es una experiencia espectacular, digamos, en términos de la riqueza que estudia Mariela Stavale. Y hay otra vertiente que converge, digamos, en las organizaciones peronistas revolucionarias, que es la vertiente de izquierda. Entonces ahí hay, si vos querés, un prisma para acceder a pensar cosas del orden de cómo se peronizaron aquellos que venían de la izquierda. Y si es posible captar en ese peronismo algo de esa cultura de izquierdas, ¿no?, en la que forjaron sus armas ideológicas y prácticas estos militantes. Militantes que en el caso de la FARC además es interesante, porque son generacionalmente, digo, para, de vuelta, esos mitos de que los montoneros no sé, eran todos jóvenes de clase media, estos no eran, para la época no eran tan jóvenes, eran medio más como propios de una generación anterior, era gente grande, tenía 30 años, que para esa época era un montón, en los 70, eran como los viejos, digamos. Sí, claro. Y como vos decías, esta gente viene de la izquierda, de distintos afluentes. El más conocido, y es cierto también fue el mayoritario, vienen de sucesivas y diferentes, además, rupturas del Partido Comunista. Después podemos decir algo de eso. Y otra vertiente, menor pero significativa también, viene, estoy hablando de los grupos fundadores, después como todo se agrega gente de todos lados, inclusive algunos cristianos, a los cuales el diálogo con el marxismo no les resultaba nada extraño, porque era un diálogo que se daba dentro del propio cristianismo. Entonces encontraban un lenguaje común con el tránsito de esta gente. Pero decía PC, Partido Comunista, y el movimiento de izquierda revolucionaria Praxis, dirigido por un gran intelectual argentino, de filiaciones trotskistas, en términos de su elaboración intelectual, no necesariamente orgánica, que fue Silvio Frondizi, ¿no? El hermano de quien fuera presidente y con el quien obviamente no tenía nada que ver. Mirpraxis, ya un agrupamiento fuertemente crítico de los posicionamientos centrales de lo que podía ser la llamada izquierda tradicional en ese momento, ¿no? El Partido Comunista y el Partido Socialista. Esos son un poco los orígenes. Claro. Bueno, ahí lo que se pueden pensar, por supuesto, son las críticas que a ellos los llevaron a romper con eso y pensar en cómo fueron los jalones de ese itinerario, que terminó en el peronismo mucho después, ¿no? Sí, y que tiene como, digamos, como la mayoría de las experiencias en esa época, ¿no? Tiene como dos hechos fundamentales como dinamizadores de las rupturas, de los debates, que son la Revolución Cubana por un lado, ¿no?, y la resistencia peronista por el otro, ¿no? Porque hay, por un lado, la Revolución Cubana sienta un quiebre generacional y una cuña en un debate histórico del comunismo internacional, si se quiere, sobre todo en ese momento, en donde las usinas fundamentales del marxismo oficial eran la Unión Soviética, y en donde la política oficial de la Unión Soviética era la coexistencia pacífica, y la Revolución Cubana viene a decir que, dos cosas, no había coexistencia pacífica, es decir, que había que se podía hacer la revolución, aún en un contexto internacional en donde el marxismo oficial planteaba, valga la redundancia, la coexistencia pacífica con el imperialismo, y que para América Latina también se podía pensar un camino distinto al que planteaba el comunismo oficial, ¿no?, que era el de las famosas etapas para América Latina, ¿no? Una primera liberación nacional, alianza con la burguesía, y un segundo momento, que no sabíamos cuándo era, de liberación social, ¿no? Bueno, esas verdades, digamos, inamovibles, se pusieron en crisis con la Revolución Cubana, y eso impacta directamente sobre todo la militancia del Partido Comunista, ¿no? Sí,
rescataría algo. La cuestión de lo generacional que vos decís es un elemento muy marcado. Habría que pensarlo así. Viste que al inicio hablábamos como de distintas tradiciones que son como cauces de radicalización que convergen en los 70. Los nacionalismos, el peronismo, la izquierda, los católicos posconciliares. Hay un momento, hablando de los puentes entre esas tradiciones, que esa gente generacionalmente, aunque provenga de tradiciones distintas, pasa a tener más cosas en común entre sí que con sus mayores propios de cada tradición. Claro. Y en esos puntos en común en que confluyen generacionalmente en términos políticos, ¿no? Sí. Estos jóvenes, generalmente, que venían de distintas tradiciones políticas, varios de los debates que vos dijiste son claves, uno podría decir son puntos de confluencia. Es muy interesante, en el recorrido que yo seguí, estos temas son claramente previos al tema del peronismo. Es decir, ahora podemos afinar. Hay una cosa que tiene que ver con una... Voy a ordenarme. Primero voy a comentar lo que fue efectivamente lo primero. Lo primero tiene mucho que ver con esto que voy a decir, con el impacto de la Revolución Cubana. Pero no es algo foráneo, no es algo que es como una cosa externa. La Revolución Cubana leída con lentes locales, para usos locales, para criticar a las fuerzas políticas locales, con todas las sinonimias que podía haber respecto de los cubanos y los movimientos argentinos y demás. Entonces, digamos, alejada de esa visión donde la Cuba es como, ¿no?, algo que se mete adentro, sino que por el contrario, forma parte de los lentes con que los militantes argentinos examinan su realidad nacional y latinoamericana. Ahí hay dos debates que vos mencionabas muy bien y que tienen incluso un orden, ¿no?, sobre todo para estos militantes que rompen con el PC, que es el de las etapas y las vías. Es decir, las etapas y las vías de la revolución. El de las etapas es el que vos describías muy bien. Es decir, el PC tenía tradicionalmente esta línea de la revolución primero burguesa y después socialista, ¿no? Entonces, etapas que había que cumplir, lo que hacía que en lo inmediato solo propusiera tareas de tipo democrático nacional. Entonces, lo que muestra la Revolución Cubana, independientemente de la discusión de los métodos y demás, ni hablar del foco, mucho antes de todo eso, lo que plantea es la actualidad de la revolución. Claro. Es decir, que la revolución socialista es posible ahora, y que en todo caso, por eso, esta crítica a estos militantes es un factor de crítica para el Partido Comunista, y era un factor de comodidad para aquellos que militaban en el MIR-Praxis. Porque esta idea de la actualidad de la revolución combinaba muy bien con su carácter permanente, para decirlo en un lenguaje trotskista laxo, digamos, ¿no? Entonces la idea de que la revolución era un proceso permanente en donde no había una, como decían ellos, muralla china entre lo burgués y lo socialista. Se encaraban tareas socialistas que en nuestros países involucraban todo tipo de cosas, pero que por supuesto eran diferentes el significado de esas tareas de acuerdo al sujeto que probó. Entonces, primero es la actualidad de la revolución. Ahora, una vez planteada la actualidad de la revolución, corresponde hacerse cargo cómo, si es ya, cómo lo vamos a hacer. Claro. Entonces ahí entra en juego, por supuesto, porque además, otra cosa, el Partido Comunista Argentino no era cualquier partido comunista, no era el Partido Comunista de Uruguay. Era un partido comunista muy, pero muy identificado con la política soviética, seguramente de los más identificados con la política soviética, de coexistencia, bueno, en todo en general, ¿no? No hace falta recordar a Codovila, claro, a sus principales, digamos, dirigentes. Entonces ahí, esa crítica es las etapas y luego la cuestión de las vías, es decir, la puesta en juego de una idea de lucha armada, básicamente en principio asumir que la revolución va a necesitar, necesariamente va a implicar violencia, un momento de violencia, ¿no? Y que, bueno, con el correr del tiempo se va a ver que esa estrategia en estos militantes ya no asume tanto la idea de una noción insurreccional, sino más bien una estrategia de lucha armada, más a la cubana, digamos, ¿no?
La discusión del peronismo, la discusión de la resistencia peronista, la combatividad del movimiento obrero, no hace falta recordar el 59 con la lucha con la toma del frigorífico, bueno, tantos jalones en esa historia que había sido la principal piedra en el zapato de aquellas fuerzas de izquierda cuya razón de ser era representar a ese sujeto revolucionario que se había hecho peronista. Entonces, que mayormente había asumido esa identidad. Ahora, si vos me preguntás, en los 60 hay una crítica posible, y la transitaron muchos grupos, de crítica al modo en que los partidos tradicionales de la izquierda habían concebido al peronismo, a ver, que no implica peronización. Es decir, bueno, Frondizi decía que criticaba el gorilismo de las fuerzas de izquierda, quería ofrecer una versión más matizada, con pros y con contras, pero estuvo lleno de partidos que hicieron esa crítica a los partidos tradicionales de izquierda y que no dieron el paso de identificarse al peronismo. Una de ellas, por ejemplo, el PRT, ¿no? Claro, bueno, ahí habrá que ver cómo, vos lo sabes mejor, cómo fueron el tipo de críticas que hicieron a esas visiones tradicionales de la izquierda. También resta decir que ni siquiera fueron iguales, digamos. Totalmente. La visión del Partido Socialista era una cosa que es como el ejemplo de las cosas más brutales, sobre todo porque es un menosprecio a la clase obrera, y el Partido Comunista tiene una cosa muy distinta, mucho más matizada de lo que se cree, con sus políticas unitarias, de generar alianzas con la clase obrera peronista a nivel sindical, generar alianzas incluso electorales cuando el peronismo está proscripto. Hay millones de ejemplos, pero bueno. Todos habían dicho, todos habían hablado del nazifascismo, todos habían dicho que la clase obrera se equivoca, bueno, entonces ahí había, pero durante los 60 eso fue una crítica a una visión que no necesariamente implicaba hacerse peronista, ¿no? Claro. Ahí están esos debates. Para la FARC, los debates son siempre esos. Son, Una pregunta. Digo, eran las etapas y las vías, como para dejarlo claro, y la cuestión del peronismo. Yo te diría que esa distinción analítica que vos haces es muy interesante, porque si uno se pone a repasar, ¿no?, la historia de los núcleos que confluyen en la FARC, uno se da cuenta de que quizá, como vos decís, la cuestión del peronismo sí es una cuestión que se pone sobre la mesa, esa reinterpretación, pero que no es peronización, por lo menos en un principio. No, yo lo pregunté mucho, a entrevistados, y no sé, hay gente que no fue a la FARC, como Eduardo Josami, ahora después si querés cuento un poco lo de Cuba, pero que estuvo en todo lo de los grupos fundadores, que fue a Cuba, eran lo que después se llamó la proto-FARC, ¿no? Y decían, mirá, en esa época teníamos una visión, como yo te dijera, del Malena, el Movimiento de Liberación Nacional de Ismael Viñas, una visión empática con el peronismo, no con cualquier peronismo, estamos hablando del peronismo de la clase obrera. Como somos empáticos con la clase obrera, bueno, somos empáticos con sus identificaciones políticas y lejos de tratar de desacreditar, tratamos de, lo voy a decir mal y pronto, de ver cómo esa identidad política a ellos les permitió canalizar su conflictividad social, cómo les dio herramientas. Entonces nos tomamos en serio esa cultura, esas identidades políticas de los de abajo. No podemos tener una posición como la del PC del Partido Socialista. Así era la frase de José, ni por asomo definirnos peronistas. Claro. Hay mucho de eso. Una visión más sensible, bueno, basta unsoniana si querés, como más sensible la cultura popular, a sus identidades, a sus tradiciones políticas, que les permiten herramientas de lucha. Eso no implica asumir ese movimiento ni a sus dirigentes, ni a la burocracia, ni a Perón. Menos que menos. Claro. Por eso a lo que iba yo es que ese primer momento, digamos, o esas rupturas se explicarían más, desde mi punto de vista, decime si crees lo mismo, se explicarían más por la cuestión sobre el carácter de la revolución y las vías, que por la reinterpretación del peronismo, ¿no? Si bien están conviviendo, ¿no? Y lo interesante ahí es que esa ruptura, digamos, ¿no?, esos grupos rompen por ejemplo, con el Partido Comunista, cuestionando, digamos, por ejemplo, el papel que le daban a la burguesía nacional, el proceso de liberación nacional y social, etcétera, planteando la cuestión indisoluble entre la liberación nacional y la liberación social, haciendo, digamos, gala de guevarismo, básicamente,
Y que esa primera certeza, claro, esa primera certeza, digamos, que genera esa ruptura, después es interesante, ¿no? Va perdiendo protagonismo en esos grupos y va a empezar a asumir más protagonismo la reinterpretación del peronismo, porque sin ir más lejos, las FARC van a empezar a admitir que hacia el 73, que hay sectores de la burguesía nacional que sí pueden, por lo menos, convivir como aliados tácticos en un momento del proceso revolucionario, ¿no? Es muy fácil ser peronista cuando Perón no está acá. A ver, yo me acuerdo de otro entrevistado, el peronista éramos todos, hasta que vino acá Perón y dijo qué era el peronismo. Claro. Mientras tanto, todos somos actores políticos. Digo, porque yo no creo en eso, viste, como de... Digo, porque eran peronistas desde la derecha hasta la izquierda. Quiero decir, Bandor era peronista. Cada uno tenía su juego. No es solamente la izquierda la que juega a hacer política con las identidades que hay disponibles, digamos. Claro, claro. Hay algo que es básico. En el 60, yo esto lo dije así, digo, para mí no me parece controversial. El tema de discusión es este que decimos. El peronismo es un tema que está presente, porque en la cultura política de este país no puede no estar presente, pero no es lo que define rupturas. No define rupturas. Cuando ellos van a Cuba, y ahora cuento si querés de eso, ese momento que es obviamente guevarista, pero para la gente que venía del Mir Praxis, con esas resonancias trotskistas de lo permanente del carácter de la revolución, Guevara les parece como lenguaje común. Están hablando de lo mismo, están hablando de liberación nacional y social, no como proceso, están hablando de que la burguesía nacional no tiene ningún rol para cumplir, están hablando el mismo lenguaje. Por eso, bueno, hay tantas tradiciones que confluyen, además de la pregnancia ética y moral de Guevara, o además de la pregnancia del hecho cubano como la son cosas que tienen una pregnancia a nivel afectivo que difícilmente totalmente uno debería sacar de la explicación histórica. Pero además de todo eso, bueno, es el tema del momento. De hecho, y como vos decías, el peronismo viene después, y como vos decías, para mí, después vamos a eso, adelantarse un poco, pero en el 70, yo lo capto en el 72, hay un momento en que los postulados, si vos querés, de una izquierda más fuerte, empiezan a mostrar señales de, ¿cómo sería?, de fumarse un poco para posibilitar esa fusión entre Leu, si no me preguntás si después queremos que vayamos, hay un documento muy importante que sale, del cual los montoneros se arrepienten mucho o retan mucho a los dirigentes que lo escribieron, porque parecía más de la FARC que de montoneros, eso es clásico. Y para la fusión hay ciertos postulados que se debilitan. Lo cierto es que algunos de estos grupos rompen con el PC directamente para ir a Cuba. Es decir, estamos hablando del año 66, primero, que es el año en que se gestan los viajes, 67, cuando están. Los grupos que se escinden del Partido Comunista son básicamente dos, los dos van, el tercero, que es el que se escinde del Mir Praxis, también viaja, no se conocen entre sí, pero se conocen en Cuba, todos viajan con algún tipo de fantasía, y lo digo así porque es como la voluntad de, uno, se van a entrenar militarmente, por supuesto, pero el segundo, van a tratar de ligarse de alguna manera con el proyecto del Che. Y lo digo así porque no se sabe todavía cuál es el proyecto del Che. Todavía no se sabe, el Che está en África, el Che no está, todavía no se dijo el Che, ¿no? Entonces algunos van con la idea de ir a Bolivia, cuando se enteran de lo de Bolivia, digamos, se ubican en el rol de ir a Bolivia, otros de ser la retaguardia en Argentina que va a esperar, ¿no?, la bajada de lo que se va a llamar Ejército de Liberación Nacional comandado por Guevara, pero el hecho es que cuando viajan, se entrenan en distintos lugares, en Pinar del Río, el Escambray, ¿no? Y forman parte de esa historia, bueno, algo se conoce, algo hemos reconstruido, forman parte de todos esos contingentes argentinos que se encuentran en Cuba, que se pelean en Cuba, que discuten, ¿no? Es medio clásica esa historia. Digo, donde hay desde peronistas cuquistas hasta, ¿no?, gente sentida del Partido Comunista, gente de resonancias también trotskistas, como pueden ser la FARC de Benconchea. Hay un montón de grupos de eso que llamamos la nueva izquierda, y que frente a la idea de poder estar al servicio de algún proyecto liderado por Guevara, eso también tiene una pregnancia
que hasta algunas críticas que podían tener y demás, esto hacían los testimonios, todo eso se difuminaba cuando nos enterábamos que el que podía liderar esto, que no sabíamos bien ni qué características iba a tener, iba a ser el Che. Sí, ahí hay una cosa que hay que pensar muchas cosas. El pensamiento de Che de ese momento está mediado por Debré, por Regis Debré. Revolución en la revolución de Debré, todo el mundo dice, el Che no era tan así como decía Debré, toda la cosa del guerrillerismo rural, ¿no? Del foquismo, está como muy exacerbado en Debré. Lo cierto es que ese proyecto de Debré, esto queda para las incógnitas de la historia, sale con patrocinio del gobierno cubano. El gobierno cubano, sí. O sea, para un militante leer a Debré y decir que Debré no era Cuba o que no era el Che, era raro. Debré era esos que decían, bueno, la política no importa, hay que leerlo, es fuerte. Sí, el Che no dice las cosas que dice Debré, ¿no? Bueno, pero Debré decía las cosas que decía y eso le llegaba a estos militantes. Yo cuando hablaba con varios de ellos, gente que venía de militares sindicatos, digamos, no eran niños que directamente los lanzan a la selva y entonces el cuento guerrillero, que lo único que hay que hacer es un foco rural, les encanta. O sea, gente me dice, yo venía de hacerle una ruptura al Partido Comunista del sindicato de prensa, que a mí me vinieras a decir que la política no importa. Sí, que el trabajo de masa no importa, ¿no? ¿Cómo? El trabajo de masa no importa. De claro, exacto, Santi, exacto, en el folleto de Debré. Bueno, pero todo eso un poco lo dejábamos a un lado cuando nos enterábamos que el que estaba atrás de lo que se estaba gestando era el Che. Entonces eso era, bueno... Hay una muy linda frase que vos citás en tu tesis, creo que es de John William Cook, que dice, prefiero errar 1000 veces con Guevara que acertar con Codovila, ¿no? Es que esa frase, la importancia por ahí, es que esa frase a mí me la cita un militante, para mostrarme un poco la pregnancia de eso. Claro, ¿no? claro, totalmente. Es decir, eran los ecos que ellos tenían de Cook cuando veían un poco lo que leían el folleto de Debré, no les gustaba, pero sabían que estaba el Che. Y un poco la idea, esto también en Testimonio sale de que, bueno, la izquierda argentina no dejaba de fragmentarse y que por ahí la unidad que no lograban conseguir podía venir un poco desde ahí, ¿no? Claro, claro. Esa experiencia en Cuba, ¿cómo impacta en estos grupos? Porque, por lo que tengo entendido, digamos, ellos van a formar lo que es la sección argentina del ELN, ¿o no? Claro, por eso te iba a decir, en realidad esto tiene varios como momentos. La muerte del Che, a ellos los agarra a todos en Cuba. Ahí hay historias, bueno, ellos no se pueden ir de Cuba, hasta que no, bueno. Pero los agarra, ojo, algunos en Cuba, otros en Jujuy, por la zona del norte, preparando infraestructuras para unas posibles llegadas, ¿no? De Bolivia para Argentina. Quiero decir que esto no fue una mera... La gente hacía cosas en el medio cuando lo sorprende la muerte del Che. Lo que pasa es que cuando muere el Che, y esto tampoco era muy conocido, sobre todo no era muy conocido porque en el relato que las FARC hacen de sí mismas, como lo hacen en un momento en que se están jugando todo en términos de cómo legitimarse en el marco del movimiento peronista, algunas cosas se contaban más y otras se contaban menos, claro. Como cualquiera, ¿no? Pero la cuestión es que esa historia tiene otro jalón, que es que después de la muerte del Che, ese proyecto del ELN continúa liderado en este caso por quien fuera uno de sus antiguos combatientes bolivianos, que fue Inti Peredo. Eso tuvo otro capítulo posterior, que fue digamos, el liderazgo de esa organización. Cuando se murió Inti, lo mataron. En el 69 continúa Chato Peredo, ahí hay críticas más fuertes a esa experiencia. Sí, porque ahí está toda la experiencia de Teoponte. Exacto. La FARC no, digamos, los grupos que serían la FARC no acompañaron esa última experiencia, pero sí que Inti organizó ese Ejército de Liberación Nacional, ahora como de un modo más estructurado, con secciones en distintos países. La de Argentina fue bastante importante, y de ahí, es decir, sería la sección argentina del Ejército de Liberación Nacional, cuya base era Bolivia, pero siempre fue, como en el caso de Che, un proyecto estratégico de carácter continental. Che no pensaba que iba a hacer la revolución en Bolivia
solamente, sino que era un proyecto mínimamente para el Cono Sur, en principio. Entonces, bueno, esa sección argentina del ELN, del ELENA, estuvo compuesta por diversos grupos, como por 8 grupos. 3 de ellos luego formaron la FARC, pero había otros. Uno de ellos luego va a ir al PRT, que es el grupo, ahora no me acuerdo el número, pero de Manuel Negrín, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay, si vos querés, porque la FARC después hace peronista y demás, pero tiene un antecedente guevarista muy material, digamos así. Eran los grupos del Che. Si vos lees el diario del Che, el Hellman, con el que Che se quiere encontrar, nunca fue el poeta Hellman, sino era Alfredo Hellman, que era uno de los que gesta la ruptura del Partido Comunista de las que yo te hablé, grupo del que está Bosatinsky. Es ese Hellman. Cuando el Che menciona los grupos de argentinos con los que quiere contactar, son esta gente, a través de Cito Bustos, ¿no? Entonces, son estos grupos. Pero, decía, en este LLN continental de Inti Peredo hay un grupo del PRT, donde vos, más allá de la ideología guevarista, tenés una relación directa de militantes que vienen de esa experiencia. Sí. Todo eso termina en el 69 con la muerte y con el asesinato de Inti Peredo. Ahora, ahí hay algunos, porque hay que hacer de esto una historia un poco más compleja, inclusive más compleja de lo que la contó la FARC. Claro. Si vos hablás, fue mi caso, yo entrevisté al que era el principal dirigente del ELN Argentina. Si vos hablas con esa gente no va a asumir nunca que solo le importaba el accionar rural. La idea de que el accionar rural, que era lo central, porque era el estratégico, porque era el único lugar donde se iba a configurar el ejército capaz de... Todo eso está en Guevara. Es decir, estratégicamente solamente es el campo el lugar donde eso se puede hacer. Pero ellos reivindican un montón la idea de que, entre tanto, había que accionar de modo urbano. Es decir, los minimax, el incendio simultáneo de 13 supermercados que se lleva a cabo en el año 1969, en ocasión de la visita de Nelson Rockefeller, ¿no? A un mes del Cordobazo, justo en ese aniversario, es hecho por esta gente. Es una acción, en la época se llamaba de propaganda armada, urbana, ¿no? Es decir, algo así como una acción que, sin causar una sola víctima, ¿no? Con esta idea de la astucia, la inteligencia, que después fue ese principio tan tupamaro, había que demostrar la eficacia del método de lucha, la vulnerabilidad del enemigo, es decir, propagandizar políticamente es hecho por esta gente, ¿no? Que está explorando el norte del país, pensando en un foco rural y demás. O sea que el mix entre lo urbano y lo rural en realidad está desde mucho antes. No solo después en los 70, no solo después por Tupamaro, ¿no? Entonces ahí hay escalones bastante más matizados de eso. Del mismo modo que lo rural no se abandona nunca. Digo, vos leés los documentos, es cierto que no se hizo nada al respecto, porque todo pasaba por la política de masas en un momento. Pero estratégicamente la idea de que el ejército solo iba a ser en el campo, ¿no? El proyecto de el PRT, pero que en determinados momentos Montoneros también revivó, es cierto, vos lo seguís en los documentos y no desaparece nunca como horizonte estratégico. Ahora, una pregunta, Mora. Digamos, efectivamente por una cuestión militante material, vos decías recién, bueno, de alguna manera estas columnas que después confluyen en la FARC son los hombres del Che en la Argentina, digamos, ¿no? Sí. Materialmente. Sí. Por ende, digamos, uno puede decir que hay una raigambre guevarista de origen que vos bien decís, digamos, nunca esas huellas nunca se borran, digamos, de la FARC, ¿no? Pueden encontrarse más tapadas, menos tapadas, pero son huellas al fin, digamos, ¿no? Huellas de origen, decís vos en tu trabajo. ¿Nos podés contar un poco cómo es que se dan las discusiones sobre ese guevarismo inicial y en qué, en qué se termina redefiniendo, digamos, lo que son las FARC más maduras? Porque hay una redefinición política, ideológica, estratégica en la FARC, digamos, ¿no? De esas primeras experiencias, incluso en las discusiones que la FARC, no que la FARC, sino que estos grupos tienen con el Chato Peredo, toda esa discusión, digamos, que lo llevan a romper con el ELN, o dejar de ser la sección argentina del ELN, digamos, en esas discusiones se anidan un poco de esas redefiniciones estratégicas, ¿no? De la guerrilla rural hacia la guerrilla urbana, de
la cuestión continental al factor nacional. Digamos, hay un montón de elementos ahí, hay un montón de variables ahí que configuran esta redefinición ideológica, que permiten el tránsito, digamos, de la FARC estricta, o de las proto-FARC estrictamente guevaristas, a una FARC del peronismo revolucionario. Sí, lo que pasa es que habría que poner como un montón de matices ahí. La experiencia del Chato es otra experiencia, esa no se suma a nadie, ¿eh? No se suma a por eso digo, no van a ser peronistas. Por decía la de... Cuando muere... Claro, cuando muere Inti ahí se rompe, digamos, ¿no? Por eso ahí digo, desaparece el sector argentino del ELN y todos los grupos, incluso los que no fueron peronistas, tuvieron una visión muy crítica de lo que hizo el Chato Peredo. Es decir, para ellos, yo no conozco tanto la experiencia del Chato en sí, te puedo transmitir más la visión de ellos. Para ellos esto de que la política tenía que estar presente, todo eso, y dentro del esquema guevarista, para ellos el Chato ya no era fiel a eso. Claro. Estoy hablando de la gente que se va al PRT, de la gente que no va al peronismo, o sea, ellos tienen como una visión muy crítica de eso, pero lo cierto es que el ELN, con esta estructura y con su sección argentina, desaparece. Porque, entonces, digo, a lo que también iba la yo visión de que las FARC se van de ahí porque se hacen peronistas, la verdad que no es real. Se van porque esa experiencia no existe más. Parte de esos grupos, por ejemplo, se van a hacer, aunque te parezca mentira, la Guardia de Seguridad de Allende, en Chile. Gente que también va a ser del MIR, ¿por qué no? ¿No? Gente que va a tener afinidad con el MIR, pero que evalúan, bueno, que el socialismo por vías pacíficas no va a ser, que hay que pensar cómo resguardar con el poder militar esa experiencia, entonces son su guardia de seguridad, ¿no? Pero lo cierto es que las FARC ahí hacen lo que pueden, no están así que se van porque se hacen peronistas, eso es un poco el relato ex post. En realidad se van porque ahí ya no hay nada, se van porque se quieren juntar con una nueva hegemonía, seguramente habrá también algo de eso, que pudo nuclear quien va a ser el máximo líder de la FARC, que no mencionamos, que se llamó Carlos Olmedo, y varios grupos que, pero ahí no son peronistas, hay una interlocución, hay un interrogante, que es casi como maoísta en el momento que lo plantean ellos, como algo así como, bueno, no me acuerdo la frase, pero es muy, parafrasea la idea del pez en el agua de Mao, de bueno, el pueblo es peronista y nosotros para ser la vanguardia de ese pueblo, deberemos, no deberemos. Hay algo que, bueno, planteado tan así e interrogante marca un camino, pero lo cierto es que no es que, como ellos dijeron, se fueron de ahí, se fueron de lo continental porque se dieron cuenta que lo nacional. No, se sigue hablando de una cosa continental, pero diciendo que esa estrategia continental tiene que reunir ex post procesos iniciados con las características nacionales de cada país. Entonces, eso reenfoca la cuestión, pero muchos te van a decir, mira, reenfocan porque no hay panorama continental, porque cambió el gobierno en Perú, o sea, están pasando cosas también, no es solo la visión de nos dimos cuenta, también es que el panorama es eso, se difumina la idea de que puede haber algo coordinado a nivel continental, y ellos van, digamos, reenfatizando un poco esto, piensan en presentarse públicamente. Entonces la idea, pasó el Cordobazo, que de vuelta, ¿no? Había ahí todas unas tesis de la aristocracia obrera, bueno, de repente toda la clase obrera está en la calle, hay una suerte de insurrección urbana, donde la pregnancia de la imagen es cómo tienen que retroceder los carros de ejército, es decir, nadie se puede quedar como atrás de la historia. Entonces la clase obrera, es la ciudad, no es el campo, esto es Argentina, hay un montón de debates, pero no te creas que estilísticamente están todos tan ordenaditos como el relato de la propia organización. Claro, sí. ¿Qué pasan también? De hecho, en esos documentos de transición, este es otro tema del que me parece que te interesaba por la pregunta, que es, bueno, ¿qué queda del foco? Porque la verdad que nunca ellos creyeron que el foco fuera sinónimo de un instrumento militante en particular como puede ser el foco rural. ¿No? Esas son las palabras de Olmedo. Y si no, los tupamaros, vaya que tienen foco los tupamaros, con la idea de vanguardia. Es decir, el foco como una vanguardia político-militar. No importa si es urbana, no importa si es rural. Entonces sí, hay una cuestión como, la cuestión de la violencia como infundidora de conciencia, digamos, ¿no? Sí. Y bastante fuerte. Para mí, digo, podemos discutir cuánto de eso está en Guevara, cuánto no, yo creo que un poco sí, pero después también son todas lecturas y usos.
porque cuando uno hace estos trabajos tenés que volver a leer a Guevara, no tenés que volver, digamos, basarte ni en Debré, ni en lo que cada grupo dice, que tenés que volver a ver en esos escritos para pensar qué usos se podían hacer de eso, porque de hecho se hicieron tantos, hubo tantos grupos diferentes, con estrategias distintas que reivindicaron eso, que bueno, ahí hay que pensar en las resignificaciones. Yo lo que te podría decir es que en la FARC queda una huella muy importante de eso, que convive medio contradictoriamente con su identificación con el peronismo, pero no tanto por la impronta de izquierda, es decir, por esto que hablábamos de la actualidad, de la simultaneidad, de un planteo bien de izquierda que no quiere convivir con la burguesía nacional. Hay una pregnancia de la idea de que el accionar político-militar, sea en el campo, sea en la ciudad, infunde conciencia política. Y hay algo muy raro, yo nunca pude como sistematizarlo bien, pero digamos, describiría esto. Hay algo como una identificación con el peronismo, como si eso garantizara el arraigo popular, una fuerte huella, como por sí solo, me refiero, como decía, bueno, yo soy peronista, entonces ya soy pueblo, es decir, ya tengo ganada para mi causa. Me parece que, claro, después quedan todas las disputas acerca de qué es el peronismo. Ellas las dan todas, las dan con Perón, son los primeros en que uno puede captar que ahí hay una cosa, una tensión. La gente encuentra la tensión en el 74, esa tensión está en el 71. Ponele eso y voy a decir, yo si fuera Perón me ofendo y leo esto. Le van a decir a él qué métodos tiene que usar, cuál es la ideología. Es de un tupé, que vos decís, ¿cuándo alguien se imaginó que esta gente no se creía en condiciones de definir los objetivos estratégicos? ¿Y que le iba a caer simpático que Perón les dijera formaciones especiales? Es decir, como algo que es un instrumento mío que yo uso cuando quiero y cuando no lo desecho. La gente tenía objetivos estratégicos propios, pero no es algo de lo que digo después con vergüenza. Digo, se gritó los cuatro vientos en la medida en que me llamé, me puse nombre. ¿Entendés? Eso no, esas son relecturas posteriores. Pero lo que digo es, ahí hay una convivencia medio contradictoria con identificarse con el peronismo y creer que por eso ya está, digamos, el hecho de arraigar o del trabajo político de masas, una confianza enorme en la eficacia del accionar armado para generar conciencia política, lo estoy diciendo desde una visión crítica, y mirá que yo lo he buscado, muy escaso, ahora voy a decir cosas para matizarlo, pero desde una visión crítica es un muy escaso trabajo político de base durante un largo tiempo. Entonces, para exculpar uno podría decir, bueno, se trata de que es una organización que están haciendo, que se trata de cuestiones de problemas de seguridad, estamos hablando de los años 71, 73, etc. Lo cierto es que eso estaba ligado a una concepción política. Había, digamos, en los mismos años y con los mismos problemas, había organizaciones que estaban haciendo otras cosas. Y esta gente ligaba todo esto también con una, de ahí la cuestión del debate con el PRT, con una concepción intelectual muy sofisticada, muy marxista. Es decir, Olmedo, para decirte por qué la FARC es peronista, escribe 50 páginas parafraseando la ideología alemana. O sea, no es el peronismo clásico. Te van a decir que el peronismo es un sentimiento, ¿se entiende? Te van a explicar con la ideología alemana por qué, en un país como el nuestro, la revolución socialista solo puede pasar por el peronismo. Pero entonces, entre la sofisticación intelectual y la pregnancia del accionar armado, lo que uno llamaría como el trabajo político de masas, no es una cosa que esté como en primer plano. Te habla de una concepción, es una amalgama de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y Mora, yendo un poquito más a eso de esa interpretación específicamente específica del peronismo, digamos que efectivamente marcó un precedente dentro de la historia de la izquierda peronista, ¿no? Porque como vos decís, es de alto vuelo intelectual. ¿Nos querés contar cómo es, digamos, cuál es esa explicación que da la FARC de por qué su opción por el peronismo desde el marxismo, y cómo es que llegan, digamos, ¿no? Porque no nace un repollo, digamos, esa caracterización o ese análisis. ¿Cuál es el tránsito? ¿Cómo es el tránsito del guevarismo puro y duro, para decirlo así, a un peronismo revolucionario, a la opción por el peronismo? Yo no te digo, no contrapondría tanto, habría que ver qué entendemos por guevarismo. Sí. O sea, porque el guevarismo que persistió como huella en la FARC tiene más que ver con esto,
no importa si está o no Guevara, pero es lo que a ellos les quedó de esa experiencia, que no es contradictorio, o sí, pero convivieron, con también qué peronismo, ¿no? Como vos decís, aquí hay algo como de mucho vuelo intelectual, pero también, no sé, supo expresar eso que pasó en la FARC, algo así como una suerte de matriz. Es decir, si vos lees esas páginas, o esos debates, son más de un documento, hay como una matriz disponible o que supo condensar la fórmula política de lo que sería el peronismo de izquierda, o la izquierda peronista. No casualmente, si vos te pones a googlear hoy, vas a encontrar que movimientos desocupados del peronismo, que se puede llamar 26 de julio, por decirte un nombre y una fecha elitista, digamos, republican ese documento, vuelven a brevar, ¿no?, en esa fuente como parte de una genealogía con la cual se quisieron filiar. A mí me costó mucho, por ejemplo, yo iba a entrevistar y, anda a leer el documento de Olmedo, Olmedo lo dice todo. Es decir, también es un documento súper interesante que hay que invitar a todo el mundo a que lo lea y lo discuta, pero también tiene tejido alrededor una mitología de una pregnancia entre los propios militantes de la organización, ¿no?, entre otros que hoy lo recuperan como parte de su genealogía y demás, que es muy interesante como para pensar que ahí hay una fórmula política, ¿no?, que se condensó eso. Pero claro, es una fórmula política que solamente podía ser alguien que venía de la izquierda, que además era filósofo, porque ese es otro, ¿no? En la FARC no solamente había poetas como Hellman o como Urondo, sino que había mucha impronta intelectual. Esto seguramente tenga que ver con el mundo de las izquierdas, de donde venían, ¿no? Entonces, bueno, un recorrido que tiene que ver con eso, y seguramente lo que tiene de atractivo es cierto énfasis. A ver, adelanto esto, se dice de Olmedo que Olmedo tenía como una impronta althuseriana, pero no es nada que él devele. No hay citas, la única cita que se permite es una cita Puiggrós, que es como una cita que le tira a sus interlocutores. Claro, claro. ¿Con quién quiere conversar? ¿Con el peronismo? Sí. Toma, acá tenés a Puiggrós. No te doy a Althusser, te doy a Puiggrós. Y te hablo de las causas internas, ¿no? Que eso es cierto, eso impregna el documento. Se habla de Althusser, eso tiene lógica porque en la decisión entre ciencia y política yo puedo ser marxista, ¿no?, y como identidad política adherir e impulsar lo que es lo que yo considero que es el movimiento nacional político, ¿no? Entonces, una cosa es la teoría, otra cosa es la identidad política. Ese es como el clivaje de ese reportaje. Es decir, yo que quiero conjugar marxismo y peronismo, digo, como habían dicho tantos, Hernández Arrey, el propio Cook, Puiggrós, el marxismo es una herramienta de análisis que me sirve para analizar la realidad nacional en su especificidad. Te lo cito a Marx, porque lo hacen, está lleno de citas a Marx, perdón, no quiero ser injusta, porque son citas eruditas encima, no te lo cito a Marx diciendo, no te cito a Marx, te cito una carta, esto te juro que lo hace Olmedo en Cristianismo y Revolución, cita una carta de Engels a Schmitt, hoy en día no conoce nadie, que dice, porque Marx dijo, yo no quiero ser marxista. Esa es un clásico, esa cita de Marx, soy Marx, no soy marxista. ¿Por qué? Porque estoy cansado de los que hacen un uso dogmático de mi corriente, de mi nombre, cuando de lo que se trata es de analizar la realidad. Yo te brindo herramientas, categorías teóricas, es decir... Para hacer la revolución. Claro, ¿no? Yo puedo ser, sí, es que ellos jamás dejaron de decir eso. Claro, jamás dejaron de decir, listo para los mitos, jamás dejaron de decir que su revolución era socialista. O sea, no es que te escamotean el nombre. Te pueden decir liberación nacional y social. Te pueden decir, pero nunca se les va a caer el social. Te van a hablar de la mercancía, en los mismos documentos que se hacen peronistas. O sea, hay una apuesta que es fuerte. Después, viste, por ahí parece que todo se borra bajo Montoneros, o que los Montoneros se hicieron de izquierda en el 74 con el mamotreto, eso no es así. No es así, o sea, le digo, Marx está en los documentos de todo. Sí, totalmente. Hay una operación que no hay que creer tampoco. Pero bueno, digo, ahí entonces está la idea de que el marxismo es un instrumento de análisis y que el peronismo es, en todo caso, una identidad política. La identidad política de la clase trabajadora, con la cual como organización me identifico porque no podría partir de otra identidad
¿no? Para hacer la revolución en este país por las especificidades nacionales y demás. Lo que es interesante, si se quiere, es que hay una apuesta muy fuerte que tiene que ver con justificar eso, no hay citas, como yo te dijera, thomsonianas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De un marxismo inglés que piensa la clase, no solo en términos económicos, sino también por las experiencias culturales de la clase obrera. No están esas citas, pero sí es cierto que hay una apuesta muy fuerte por entender que la clase obrera es lo que es. Es decir, la clase obrera es su lugar en el aparato productivo, pero es también sus identidades políticas, sus marcos de identificación. Es inescindible. La idea es, ¿qué hicieron los partidos tradicionales? Pedirle a la izquierda, pedirle a la clase obrera que se desperonice. Es decir, pedirle que pida perdón. Claro, ¿no? Que se saque su identidad, que sería como una suerte de frutilla de la torta que viene después si no la constituye. Como si primero viniera su lugar en el espacio productivo y por arriba, como un accesorio que podemos sacar y poner su identidad política. Ahora, sí. Una pregunta, a ver qué pensás de esto que te voy a plantear, que es una opinión, digamos, ¿no? Hay claramente, digamos, en esa apuesta teórica, filosófica y política de Olmedo y de Las Parra a la hora de interpretar al peronismo como la identidad de la clase obrera, digamos, que efectivamente es una verdad, digamos, sí. y que muestra claramente visos de antidogmatismo, de un marxismo antidogmático por lo menos, digamos, ¿no? Al menos eso es lo que ellos reivindican para enunciarse así. Ahora, y antideterminista también, podríamos decir, digamos, ¿no? Ahora, al mismo tiempo que hay ese esfuerzo antidogmático, antideterminista, de utilización del marxismo como herramienta para el análisis y para la transformación revolucionaria de la sociedad, hay en algún punto, digamos, cristalización, hay algún punto, un cierto determinismo en su interpretación del peronismo, porque hay un momento en donde ellos plantean, ¿no?, ¿qué es el peronismo verdadero, digamos, ¿no? Es el fruto de 15 años de resistencia peronista, ¿no? El peronismo de la conciliación de clases ya es inevitable, es insostenible, digamos, ¿no? Es inviable históricamente, y la experiencia de 18 años de lucha de la clase obrera lleva a un proceso de radicalización en donde el caos es prácticamente inevitable, no sé si utilizan la palabra de inevitabilidad, es la revolución socialista, digamos, es decir, que el peronismo verdadero necesariamente es socialista. Entonces ahí hay algo, podríamos decir, o por lo menos para mí, digamos, un determinismo que termina conspirando incluso contra su propia experiencia política, digamos. No sé qué opinás. Por eso te iba a decir también, todo esto que hablamos es del orden de los razonamientos. Y a mí me pasó tratando de pensar esto y pensarlo, que en determinados momentos como que no me conformaba. Es decir, el razonamiento teórico podía ser incluso muy convincente. Y sin embargo, no había nada que a mí me permitiera entender por qué en un momento y no en otro, por qué no siempre hace. Hay algo ahí que excede ese eslabonamiento teórico y filosófico perfecto, después vamos a lo que vos decís con lo que acuerdo plenamente, que es algo del orden de la decisión, en sentido fuerte, político, medio indeterminado, que es del orden de una apuesta política. Es decir, el subtexto del texto teórico es también una organización diciendo, miren, la cosa pasa por acá. Es decir, ¿esto es motivo de la decisión? Sí, lo es. Pero también es una racionalización ex post de una decisión política que consideran que tienen que tomar. Claro. La decisión política, ¿está fundada en términos teóricos? Sí. Pero los términos teóricos también fundamentan esa decisión política. Voy a volver ahora a lo que voy a decir, porque para mí es central, pero la contracara es que esto tiene un año para atrás de convencimiento entre los propios militantes. O sea que ahora tengo que votar a Perón, después de todo lo que estuvimos diciendo, porque Perón siempre fue como el punto oscuro ahí, como improcesable, yo creo que para todos. Bueno, después todo el mundo te recopila un poco los momentos emocionantes que se viven por formar parte de un liderazgo de masas, lo que se implica estar, ¿no?, con el pueblo, para gente que pertenece a otros sectores. Pero más allá de todo eso, Perón siempre fue como el núcleo duro ahí, como improcesable para todo este esquema. Pero entonces hay un año atrás de convencimiento, de gente que amenazó con quedar en el camino, el grupo de Córdoba, Roqué, ya vas a venir con Perón, ¿no? Entonces, las chicanas que aparecen en los cuentos que son geniales, como, bueno, me dice uno tucumano, porque la regional tucumana era más peronista.
El primer Perón vuelve, el primer Perón la pinté yo, lo tenías que escuchar, no sé, un cura. Al cordobés mirad la cara que me ponía cuando le decía que íbamos a firmar. ¿Se entiende? Todo esto pasó. Cuando uno hace las entrevistas, lejos de ese tránsito natural que nos pinta los documentos de la FARC, los términos que pasan son el pasaje. El paso como de estar en un lugar a pasar a estar en otro radicalmente diferente. Por el contrario, cuando vos ves esos documentos, por poco te dicen, bueno, y un día descubrimos cuál era nuestra verdadera naturaleza. Como una cosa de revelación, por fin ya sé lo que soy. Como siempre fui clase obrera, ahora me doy cuenta que en realidad siempre fui peronista. Digamos, detrás de todo ese razonamiento pasaban un montón de cosas, pasaban una organización que tenía que discutir, que convencer a Mengano de que no había otra vía de la revolución en este país, que la clase obrera peronista y demás. Lo cierto es que, como vos decís, yo no sé si lo llamaría determinismo, lo llamaría una apuesta política. El peronismo que ellos describen es el peronismo que quieren ver. ¿Es un peronismo que no existe? No, yo digo que no, existe la clase obrera peronista, pero es verdad que tenemos que decir que el movimiento peronista, aún en aquel momento, era mucho más allá que la clase obrera. Como ellos mismos dicen, es un movimiento policlasista, que tal y tal, y que además el principal meollo de la cuestión es un movimiento que tiene un líder. Entonces vos que estás planteando configurar la futura vanguardia, te encontrás escribiendo documentos, y esto existió, este es el documento al que me refería, escrito en Rawson, en donde decís, improcesable en la época, parece mentira leer cosas escritas en ese momento, bueno, el liderazgo de Perón es un primer paso en la conciencia del pueblo, después venimos nosotros, que vamos a configurar la verdadera vanguardia. Hasta que eso llegue, hasta que confluyamos todos, ¿no? La FARC nunca dijo, voy a ser yo, hasta que confluyamos todos en la verdadera vanguardia político-militar que va a llevar al pueblo al socialismo, hasta eso nos conformamos con el liderazgo de Perón. Eso es interesante, Entonces, Mora. sí, hay una selectividad absoluta de lo que ellos consideran que es el peronismo. Todo el resto van a ser los peronismos falsos, o los traidores. Claro. Déjame reparar en esto que es algo que yo me preguntaba mientras leía tu trabajo y mientras, digamos, leía algunos documentos. ¿Qué es? Es una pregunta, ¿no? Que es, bueno, esa opción por el peronismo, que en un primer momento, digamos, claramente tiene una certeza, la clase obrera es peronista, el peronismo debe ser de alguna forma superado, digamos, ¿no? Acompañando esa experiencia de la clase obrera debe ser superado, y esa superación es la revolución socialista. Pero le para eso peronista, le podemos llamar peronista, no importa, con tal de que sea socialista. Claro. Digamos, pero en ese proceso ellos no niegan la necesidad de la construcción de una vanguardia, ¿no? Una organización de vanguardia, digamos, ¿no? Que marque ese camino, que apueste a acompañar a la clase obrera en ese tránsito superador hacia el socialismo. Y uno podría, dicho así... ¿Vos decís que ellos no tienen esa visión? No digo que la tienen, que la tienen. Porque tienen que disputar... Claro, mi pregunta es, teniendo esa visión, uno cuando lee esos documentos, uno cuando lee esas posiciones, uno dice, bueno, esta es una organización, como charlábamos con Mariela la entrevista pasada, es una organización alternativista. Es una organización que está planteando la necesidad de construir una organización revolucionaria, de vanguardia, al interior del movimiento popular, independiente, de y para la clase obrera, que apuesta a la superación del movimiento peronista, en sus limitaciones policlasistas, hacia el socialismo. Y sin embargo, y creo, no sé si creo no equivocarme, discuten en esta clave con las propias FAP, en un primer momento. Con las FAP oscuras, no con las FAP alternativas. Claro. Discuten en estos términos con esas FAP oscuras, ¿no? Pero la historia de la FARC nos marca que su opción es la unidad y la fusión con Montoneros, que podríamos decir tiene una posición, entre muchas comillas, más movimentistas en la jerga de los 70, pero para ser más preciso, tendencista, digamos, ¿no? ¿Cómo explicás eso? ¿Cómo explicás ese tránsito? Que no es hay muchas cosas. Hay la cuestión de que las FARC apuestan por un peronismo, no es cosa como, yo no lo pensaría en términos de necedad, como no ven el resto. Es una apuesta hegemónica.
Es decir, como vos sos una organización socialista, y vos apostás porque el socialismo que vas a construir no es el socialismo de la Unión Soviética. Hay un montón de socialismos y vos disputás cuál es el socialismo de verdad, y el de verdad es el que vos vas a hacer, por el que estás peleando, y en realidad no sé qué soy, pero diciéndole al resto eso que el socialismo es, lo que estás buscando es performatear eso, es decir, sumar voluntades colectivas para conformar eso que decís que el socialismo es. Entonces, cuando esta gente decía el peronismo es el peronismo plebeyo, está tratando de sumar gente a su causa, y a que ese peronismo plebeyo triunfe como tendencia dentro de todo el peronismo, que bien que conocían cuál era ese contingente peronista, porque tengo que decir que ellos son proclives a acciones vindicativas respecto de los propios sectores peronistas. O sea que sabían muy bien con qué sectores peronistas trataban, la burocracia sindical, ¿no? Y si vos querés, esto que vos decís, a ver, Montoneros no eran solo Montoneros, y en la idea de fusión, vos tenés que pensar que, pensá esto, esta imagen, Pari Montoneros, digo porque esto parece que nos damos cuenta después, declaran públicamente que se fusionan como una sola organización armada, potente, más fuerte, ¿no? La idea de la unidad, el día que Perón asume su tercera presidencia. ¿Eso es casual? Digo, hay una apuesta hegemónica, eso fue Trelew, por eso Montoneros, que está fuera, no quiere hacer Trelew. A mí una vez me lo explicaron, y me dicen, no, claro, porque para nosotros Trelew era como Vietnam. ¿No? Las escenas de negociación, tal sector, ¿no? El Vietcong no hubiera triunfado, ¿sí? Digo, pero ¿cómo? ¿Ustedes querían hacer eso qué? Para que la fuga de Trelew es un acto enorme de fuerza también. Unidad de las organizaciones, una demostración de poderío. Vos iban a ser los 6 más los 19 que fueron masacrados después, tenían que huir todos. Vos sos 3 organizaciones que son capaces de unirse al interior de un penal de máxima seguridad, tomar un avión comercial, partir a Chile y terminar en Cuba, en el medio de una dictadura militar. Es como un acto, ¿no? Entonces algunos, yo hablaba con este entrevistado y le digo, claro, ustedes querían hacer como esa demostración que él me estaba sugiriendo, que era una demostración de poderío, para patear el tablero de la mesa de negociaciones. Le digo yo, para que Perón pueda negociar mejor con la NUCE, porque era el momento, ¿no?, en que Perón vuelve si le da el cuero. No, me dice, para negociar mejor nosotros, nuestro lugar en la estrategia de Perón. O sea que formaciones especiales no me hagas reír. ¿Entiendes? Claro, Porque claro. la formación especial es un instrumento táctico al servicio de una estrategia que no controlo. Entonces, Montoneros, afuera del penal, digo, para meternos un poco y para ver la complejidad del tema, no está de acuerdo con la fuga. En el medio de una negociación así, digo, el protagonismo lo tiene Perón. ¿Qué haces vos con eso? En Trelew, adentro de Rawson, se escribe un documento que fue famoso, que en los relatos militantes es algo así como el símbolo de la posible unidad de las organizaciones revolucionarias. Repongamos la expectativa que eso tenía para la militancia. Es decir, Claro. no se iba a hacer la revolución en este país. Pensá en el ERP, en el PRT, tuvo expectativas de poder seguir accionando con la FARC hasta el 73. Le contestaron, mirá, ya no. Es decir, tenemos todos los huevos en esta canasta, es obvio que no voy a operar con vos. Pero a ellos les resultaba más fácil operar con el ERP, ¿no? Con otro estilo que Montoneros, hasta el 71, hasta el 72, que es lo de Sánchez, ¿no? La ejecución a Sánchez en Rosario. Vos tenés operaciones de la FARC con el ERP. Ahora, el valido de Rawson, como se conoció ese documento, el valido era el alimento de las ovejas, ¿no? Ahí, es recordado en la militancia como esa cristalización de una unidad posible, y Trelew también, como digo, no iba a haber revolución hasta que esos gérmenes de la futura vanguardia no se unieran, ¿no? Porque no iba a ser posible en términos de materiales. Si vos lees el valido de Rawson, ahí estaba por Montoneros, Vaca Narvaja, Pujadas, ¿no? Por la FARC estaban casi todos menos Olmedo, que se había muerto, estaba Satín, que estaba quieto. Las definiciones que vos ves ahí te sorprenderían. Digo, para pensar en los documentos de Montoneros el año anterior,
las caracterizaciones de Perón también te sorprenderían. Son estas ¿Cuáles son? así como el liderazgo de Perón es algo transitorio, correspondiente a cierto nivel de conciencia de las masas. Anda a decirle eso a Perón, ¿no? Lo que viene es la vanguardia político-militar, que va cuando el pueblo crezca en su nivel de conciencia, es ese momento que corresponde a la relación de su vanguardia. Ahora, todo eso después fue criticado por los montoneros que estaban afuera de la casa, que le dijeron a Vaca Narvaja, Pujada y un par más, esto es infirmable por nosotros. Que es como vos decís, una cosa más alternativista. Digamos, te incluiría dos elementos estratégicos para mostrar que la cuestión es compleja. Una, todo te haría pensar, si vos mirás el debate de la FARC y el ERP, que el ERP es la organización vanguardista, y la FARC, como es la organización peronista, es como una cosa de cuasi populista, digamos. Populista en el sentido como más rudimentario del término. Sí. Como de seguidista, digamos. Si vos empezás a desembrozar el debate, está bien, no lo escribió Santucho, con todas las salvedades del caso, pero te encontrás con una cosa que te sorprende, que es, bueno, no vamos a entrar en citas eruditas y demás, con la cosa de Lenin, del sustituismo y demás, pero vos ves que en la FARC siempre está claro que tiene que haber algo del orden de la vanguardia. Una vanguardia nutrida de las tradiciones del pueblo, de sus identidades, a lo Mao aparece por ahí. Sí, ¿no? ¿Y por qué? Y porque en realidad en el fondo saben que su visión del peronismo no es hegemónica. Tiene una apuesta claramente hegemónica. Hay que salir a disputar. ¿Y por qué no tengo un partido? Y porque ya tengo el partido peronista. Claro. Entonces es rara la posición, no es rara, es difícil. Ahora, cuando vos ves las discusiones, con las FAP oscuras es más fácil. Las FAP oscuras en ese momento son una cosa mucho más movimentista y la FARC mucho más de izquierda, ¿no? Estamos hablando de discusiones del 70, 71. Ahora, cuando vos ves los diálogos de ellos con los alternativistas, y con alternativistas que son como los interesantes, porque son de raigambre obrera, los Villaflor y todo demás, bueno, ellos se acercaban mucho a la caracterización del peronismo, a una visión muy marxista, bastante clasista, a la visión del rol de Perón, muy desconfiada y demás. Ahora, en términos de la estrategia política, y empiezan a distanciarse, porque la FARC nunca acordó con la idea de privilegiar el trabajo de base. Por esto mismo que te digo, en la pregnancia de, como dicen ellos, usaremos los instrumentos más eficaces en esta lucha, y los instrumentos más eficaces son la acción armada. Estoy estilizando desde una visión crítica, pero esa visión instrumental de la eficacia de lo armado como aquello que te garantizaría ya la conciencia, es muy fuerte y es lo que los divide del alternativismo y de su trabajo de base. Pero sin embargo, después, digamos, pensando en Montonero y en esa organización que conforman tras la fusión, es una organización que tiene mucho trabajo de base, se caracteriza sobre todo por el trabajo de base, ¿no? Entonces, te pregunto, o sea, porque claramente la fusión con Montonero supone algunas certezas que venía cultivando la FARC desde sus grupos originarios, que se ponen en discusión, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema del rol de la burguesía nacional, ¿no? Que pasa a ser un actor que puede llegar a cumplir, y que de hecho, digamos, con la conformación del Frejul y de ese frente político, digamos, que tiene en su seno, digamos, distintos sectores de la burguesía nacional, de hecho la CGE, etc. Eso por un lado. Por el otro lado, esto que vos decís, digamos, ¿no? La necesidad de disputar las instancias legales del movimiento peronista a partir de trabajo de base. Bueno, hay un montón de cosas ahí que uno, digamos, se pregunta, bueno, hay banderas o hay certezas que se pusieron en cuestión y que se transformaron, digamos, ¿no? En esa formación de la FARC. Sí, hay cambios y hay apuestas también. Por eso, creo que todo hay que matizarlo. Vos decís lo de trabajo de base. Montoneros tenía mucho más trabajo de base que la FARC, para el momento de la fusión. De hecho, había crecido exponencialmente. Montoneros era una agrupación minúscula, como el resto de las organizaciones armadas peronistas, ni más ni menos, hasta el 72. La gran apuesta de Montoneros, organizando la campaña de Lucha y Vuelve, y enarbolando
la idea de apoyar las elecciones y la vuelta de Perón es lo que hace de eso una organización de masas. Montoneros no era una organización de masas y pasa a serlo. Entonces lo cierto es que para el momento de la fusión, Montoneros es una organización mucho más grande que la FARC. Una organización que seguramente también por orígenes o lo que fuera, empieza con esto y es como más proclive, así como dirían los de la FARC, es mucho más desprolija en términos operacionales y demás, y la FARC se jacta, ¿no? De como de otra, digo, hay cosas en juego muy importantes, digamos, cuando uno hace una operación armada, y entonces es un principio ético que se pone en juego, pero es también militar. Entonces, tenían distintos perfiles, y la FARC no se había caracterizado. Bueno, es cierto, tenían algunas agrupaciones estudiantiles, tenían un trabajo allá, pero no te creas que tanto. Te digo que yo lo busqué y hubiera amado encontrar más. Claro, claro. Había en Córdoba, por ejemplo, parte del PB, era PB FARC, que es lo que yo le comentaba un poco a Mariela Estabale, que está como estudiando esas cosas. Sí, es cierto, pero digamos, no creamos que eso es el tono general. Había en Córdoba porque el movimiento obrero era como la vanguardia de todo, entonces tener algo ahí, pero no era como un impulso general. ¿Qué pasa? Cuando se empiezan a fusionar estas dos organizaciones, digo, por eso hay que pensar momento por momento y hay que situarlos como actores políticos. También hay una carrera por eso, ¿eh? Hay una carrera por crear frentes de masa, porque eso define jerarquías en la fusión. Es decir, cuanto más grande sea una organización, más va a disputar el criterio de la corrección política y son de 3-1, 5-3. Entonces todo eso existió. Y cuando vos hablas de estas cuestiones que FARC cambia, es cierto, yo creo que no las cambian en el sentido. Se empiezan a ver, yo empiezo a verlo en los documentos del 72, que son como, si vos dijeras, esto que estaba tan claro, digamos, en el 73 tampoco es raro, pero cuando está la gran apuesta del Freculi, y hay que situarse en ese momento, hablar con cualquier persona que no sea peronista y haya vivido el 73, es como que por ahí digamos, por ahí pasaba la historia. Claro. La FARC se parece más al PC que a las propias FARC. Ni siquiera Montoneros, se parece más al PC. Digo, a ese lugar de donde venían. De repente, lo que pasa es que, claro, la revolución en definitiva siempre tiene etapas. Aunque la hagas, siempre va pasando por momentos. Claro, claro. Solamente como en la idea es una cosa única. Después, como decían todos los grupos de la nueva izquierda en el momento, si yo dije que había etapas, hay una muralla china, las etapas son seguiditas o separadas, hay como toda una estrategia de argumentación, pero claro, si vos estás de verdad en un momento que crees que puede ser revolucionario, entonces a cada momento, en vez de crearlo como un momento aislado, que se va a quedar ahí, lo creas como, lo consideras como un momento propio, una totalidad, ¿no? Que va a otro lugar, vos le das ese sentido, pero lo cierto es que ahí hay una idea de que en determinada, pero estoy hablando de fines del 72, eso es lo que, porque ahí se está tramitando la fusión con Montoneros. Bueno, en definitiva, ciertos sectores de la burguesía nacional, ¿no? Por ahí que sí, entonces tampoco están así. Son dos, bueno, la cuestión de las etapas y la burguesía nacional. Yo creo que son como dos eslabones claves del guevarismo propio, que empiezan como a decir, pero es algo del orden, te diría, de la oportunidad política también. Es del momento del que se viene, es que el Freculi que se está armando, es eso. Vos podés pensar en cosas muy puntuales. Por ejemplo, la participación de militantes, la tendencia revolucionaria en el gobierno. ¿No? Ya, ¿cuándo esta gente pensó en la vía chilena del socialismo? Nunca. Ni siquiera cuando participaba del gobierno. Pensaba que, está bien, los sectores de la FARC eran los menos proclives a eso. Suponte que había gente con más voluntad de trabajo de base y entonces de trabajo institucional incluso, que le daba a eso un sentido como medio para otra cosa, ¿no? En cierto sentido instrumental. Esto es un medio de un gobierno popular que en la medida en que tome, es Cuba también. Claro, claro, sí, es decir, yo encaro una revolución, y en la medida en que voy avanzando sobre el interés de ciertos sectores, me voy radicalizando y voy confrontando, ¿no? Claro, ahí la discusión, Perdón, ya... lo que pasa es que después estallan las contradicciones adentro, no es que no pasó nada, claro. No es que todo el mundo claudicó, es que se embarcó en algo que yo no sé si era viable, y después el conflicto estalló adentro. Ahí yo me meto ya en el plano... En realidad es que lo salieron a matar. Claro, claro, claro. Pero bueno, ahí yo me meto ya en el plano más que historiográfico, en el plano del balance, digamos, ¿no? Porque vos decís, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la redefinición o el matiz a la cuestión sobre la burguesía nacional, a la cuestión de las etapas, que tiene que ver con una idea de la oportunidad política, ¿no? Ahora,
mi discusión o mi reflexión en voz alta es, bueno, ¿hasta qué punto la oportunidad política no se transforma en el eje de la política, digamos, ¿no? Y ahí aparece, digamos... claro, y ahí aparecen los problemas, ¿no? Y me meto en la discusión al interior de la propia tendencia, ¿no? Que los alternativistas le achacaban a Montoneros en el 73, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto tu sentido de la oportunidad no te deja merced de la voluntad de un personaje? Lo que se llama el tacticaje, que le dicen claro, tendencia, la publicación del alternativismo, que es la tirada humorística que fue tan famosa. ¿Hasta qué punto, digamos, no te deja merced de un personaje como es Perón, que efectivamente no está dando señales de ser un líder revolucionario, y que le da aire a un sector que sí está organizado y que tiene una estrategia clara al interior del movimiento revolucionario? Entonces, quizá, digamos, uno lo puede entender desde un punto de vista movimentista, pero desde el punto de vista de la FARC, digamos, es complejo, digamos, ¿no? Por toda esta historia que nosotros venimos reconstruyendo. Digamos, que es una organización que hasta el 72-73 seguía insistiendo en la necesidad de construir una organización de vanguardia al interior del movimiento peronista, porque eran ellos, en última instancia, los que debían dirigir el momento de la liberación social, si se quiere, digamos. Sí. Bueno, así le fue también. Lo que pasa es que son como disyuntivas históricas también. Lo hablábamos también con Mariela y el alternativismo y demás. También, bueno, cada uno se queda solo en su pureza. Y el tema de no poderse convertir en una organización de masas también forma parte de un balance histórico. Entonces, entre la pureza y la soledad y la masividad y perder el norte socialista se juega todo. Totalmente. En realidad también es eso, es decir, entre tener razón solo y que no te acompañe nadie, bueno, creo que todo el mundo hace sus balances. Lo cierto es que lejos por ahí de pensar, nada, las tiras y algunas reflexiones de los alternativistas son geniales. Lo cierto es que también hay que pensar por qué pasó que esa alternativa no cuajó. ¿Por qué nosotros siempre tenemos la razón, pero somos tan pocos? Eso que vos decís es clave para el balance. Eso que vos decís es clave para el balance y me parece que forma parte de los objetivos de este ciclo. O sea, lo otro bien no salió, está clarísimo. Por eso digo, tampoco pensemos en el orden de la traición o de haber abandonado, yo no sé si estaban bien o no, pero esas pretensiones hegemónicas, pero yo planteo, lo digo pretensión hegemónica no en el sentido peyorativo, planteo de decir, por salir de la ingenuidad y situarlos como actores políticos, que querían gestar una política viable, con eso quiero decir imponerla, de mayorías y demás. Bueno, por algo es que también no fue procesable por el peronismo de ese momento, de esa opción. Ahí me parece que vos... El propio peronismo salió a matarlos, así como había una cosa de violencia espiralada, digo, bueno, yo te digo, las FARC eran proclives a la cosa punitiva también, digamos, ¿no? Sí. Pero, digo, ahí hay algo que es clave para el balance, ¿no? Que es esos dos lugares, o esos dos polos de la balanza, ¿no? Por un lado, la preocupación por vos decías, ¿no? Digamos, por el diagnóstico político, digamos, el diagnóstico y la verdad, digamos, política, ¿no? Uno, por ejemplo, a mí me toca, digamos, ¿no? Estudia los documentos del PRT y se da cuenta de que son presagiosos en gran parte de sus análisis políticos. Pero tienen el problema, digamos, de la dificultad infranqueable, digamos, de la masividad de esa identidad política de masa que era el peronismo. Más allá de que existían sectores importantes de la clase obrera, digamos, que estaban empezando a transitar, bueno, y esa es otra discusión, ¿no? La ruptura con la identidad peronista, etc. Pero esa es otra discusión. Y por el otro lado, digamos... El PC también, ojo, esa era en un momento la visión del PC, que los obreros, como decían, hablaban de, se referían a una expresión con la identidad peronista que era siempre como situarla en un lugar transitorio. La clase obrera no era la identidad peronista. Bueno, tenía una frase en que el peronismo de esa clase obrera era siempre algo que estaban por dejar. Nunca tenía como una esencia muy real en el momento. Era siempre algo que se les estaba por pasar. Cuando, como yo digo, tenían esta política unitaria, no estrictamente gorila, ¿no? Y el otro polo, digamos, es la visión hegemónica, ¿no? La apuesta por no quedarse solo, vos decías, ¿no? Esos dos polos que son contradictorios, pero contradictorios en términos dialécticos, porque en última instancia de eso se trata, digamos, la construcción político-revolucionaria, digamos, ¿no? La apuesta de encontrar el equilibrio entre esos dos polos, digamos, ¿no? Si uno se pone a pensar, por ejemplo, el PRT, más allá de que nunca estuvo cerca ni cerca de optar
por el peronismo como lo hizo la FARC, sí estaba preocupado y era consciente de que ningún Frente de Liberación Nacional y Social podía ser posible, ninguna revolución en última instancia podía ser posible sin contar con organizaciones como Montoneros en su seno, digamos, incluso con organizaciones como el PC, digamos, ¿no? Esa preocupación está en todos los actores. Entonces, me parece que digamos, los balances en la actualidad, digamos, sobre todo para pensar enseñanzas políticas hacia el futuro, para la construcción de proyectos hegemónicos y revolucionarios, digamos, debe pasar por ahí, digamos, ¿no? Por buscar ese equilibrio que las compañeras y los compañeros en los 70 ni de un lado ni del otro pudieron o lograron construir, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí, y para ir terminando, y pasar al tema de la unidad, ¿no? Porque como te decía, el PRT estuvo obsesionado por, tal fue así que desde Trelew en adelante está la famosa, el famoso debate Farrer. Después hubo una carta en el 73 en donde el PRT le achaca haber abandonado la operatividad que vos reponías recién, y después, una vez que se fusionan la FARC con Montoneros, hay una insistencia que yo la traté de seguir medio sistemáticamente en el 73 hasta la posibilidad de formar el OLAS en el 76, ¿no? con Ocpo y con Montonero, esa esperanza de construir una misma organización político-militar para enfrentar la dictadura. Hay una obsesión del PRT por romper, digamos, ¿no? Esa posición de FARC Montoneros, de Montoneros unificado después, ellos decían, ¿no? Seguidismo a la dirección del peronismo, y por construir la unidad de los y las revolucionarias, de las organizaciones armadas. ¿Cómo la FARC y después Montoneros, digamos, vive esos planteos por parte de la izquierda? ¿Vos creés que esa presión por izquierda que ejercía, por ejemplo, el PRT, afectó de alguna manera las evaluaciones de las propias FARC, hasta la fusión con Montonero? No, yo creo que hay que ubicarse en el momento en donde, digamos, yo creo que en algún momento ya para la FARC el PRT no era significativo en esos términos. Es decir, sí lo era en términos de que todas las organizaciones debían fusionarse, pero a la FARC en determinado momento operar con el ER le empezó a generar problemas al interior de las propias OAP, es decir, del intento de fusionarse con las propias organizaciones peronistas. Es decir, yo creo que embarcados en el peronismo y en el momento de la expectativa revolucionaria, es decir, cuando Perón está por volver, cuando Perón todavía puede ser lo que queremos que sea, ellos deben haber sentido que la historia estaba pasando por otro lado. Es decir, si vos ya te definiste como peronista, es como que tenés a la mayoría del país de tu lado. Después se va a mostrar que, como decíamos, el peronismo no es todo el peronismo verdadero por el que vos apostás, el peronismo no es solo el peronismo plebeyo, no es solo la clase obrera y demás. Pero, digamos, lo que hay es un gran periodo de intento de unidad de las organizaciones armadas peronistas. Es decir, vos imaginate, bueno, esto que fue una coordinadora entre ellos duró entre el 71 y el 72. Pero era un proceso de fusión que todos preveían, que sabían que en algún momento debería darse. Y por supuesto, como vos decís, hasta determinado momento, no era tan clave que solo fueran los peronistas, o era mucho más fácil, contra la dictadura, pensar en la confluencia de todos. Una vez que Perón va a volver, el clivaje peronismo-antiperonismo empieza a tallar de vuelta como central. Esto a la cuquista es para ellos un indicador de diferencia de clase también, Claro. ¿no? Ellos traducen algo así como, en nuestro país, el peronismo-antiperonismo como dicotomía es una retraducción a nivel político. Bueno, cuando vos te pones a analizarlo, no es tan así, porque ni el peronismo en la clase obrera, ni el antiperonismo en la burguesía. Pero hay algo para lo que trae la CUC. Pero digamos, el clivaje cuando vuelve Perón vuelve a estar tallado en esos términos. La gran cosa pasa por otro lado y los demás están haciendo un poco lo que pueden. En el 72 vos ya tenés la fusión de descamisados con Montoneros, en el 73 la fusión con la FARC, y ese es el gran proceso que ellos están viendo. Entre Leu, cuando vos, por ejemplo, lees las entrevistas de todos, la leí justo ahora, en Chile, ¿verdad? Vieron que Sí. ellos se fugan, toman ese avión, van a Chile, Alén de los Asila, ahí salen unos testimonios que fueron muy conocidos, publicados en la revista chilena de izquierdas, Punto Final, y de ahí
gracias al asilo político que les da Allende, viajan a Chile. Ahí hablan los tres, con eso me refiero a dirigentes de Montoneros, de FARC y del PRT, todos hablan de la unidad, porque eso es también, como yo te decía, un operativo que es una gran demostración de fuerza y de lo que podría la unidad, ¿no? Esa es la idea. Y la primera cuestión que salta en esas entrevistas es que el gran tema sobre el que nosotros deberíamos ponernos de acuerdo para la fusión tiene que ver con el peronismo, ¿no? Es decir, bueno, no debería ser solamente una posibilidad de accionar conjunto en términos técnicos o militares, sino que deberíamos ponernos de acuerdo en cuestiones de fondo políticas, que son estas. Previamente, año 71, hasta año 72, la FARC tiene varias operaciones muy importantes en términos militares con el PRT. Y es toda una época en que la relación entre las organizaciones se da mucho en términos logísticos y militares, y de hacer operativos conjuntos y demás. Los de la FARC siempre dicen que les resultaba fácil operar con el ERP. Tenían estilos más parecidos, venían de escuelas más parecidas, pero bueno, tampoco les costaba tanto elegir los objetivos políticos de esas acciones, que eso también es. Lo que es interesante la carta del 73 a la FARC, es medio como que ellos están embarcados en otro mundo con ese reclamo. Sí, cuando ellos hacen la última operación con el PRT, que es la del 72, ellos cuentan, se ven algunos documentos, medio como que tuvieron que ir a dar explicaciones, porque el proceso de las OAP, que era esta coordinadora peronista, estaba súper empantanado por las discusiones entre los que van a ser los alternativistas, es decir, entre la FAP y Montoneros, ¿no? Súper empantanadas, y la FARC sale a operar con el ERP. Entonces le dice, y nosotros que no nos podemos juntar y ustedes se van a operar, ¿no? Entonces ahí hay un pase de facturas. Claro, claro. Y lo interesante es que como venimos reconstruyendo, digamos, en toda esta charla, digamos, si bien en un primer momento uno podría considerar que las posiciones de la FARC, y porque de hecho coordinaron por lo que vos nos contás, digamos, por lo menos hasta el 72, digamos, había un diálogo, en un principio un diálogo posible con el PRT, que sus posiciones, digamos, que como decíamos, seguían abrevando, digamos, de la idea de vanguardia, etcétera, podrían haber tejido puentes cuando con el retorno de Perón la cosa se torna un poco más clara, digamos, ¿no? Sin embargo no lo hay, digamos, ¿no? Como si hay un diálogo y muy profundo entre el PRT y otros sectores del peronismo revolucionario. Pero por eso te iba a decir, es una cuestión de, hay que pensar la temporalidad. Porque la FARC no existe más ya para ese momento. Claro. Si la FARC hubiesen seguido siendo FARC cuando la cosa estalla con Perón, yo no sé ahí cómo se rearticula el tablero, ¿no? Pero ya están embarcados, pasaron muchas cosas, y es otro momento político. Yo te diría que para mí el 73, la vuelta de Perón vuelve a, digamos, rearticula el escenario. Contra la dictadura era mucho más fácil ese paraguas del peronismo a la izquierda. Cuando vuelve Perón, se vuelve, pero lo ves en jalones concretos, lo ves también en la ley antirrepresiva, lo ves en un montón de cosas. Eso vuelve, lo ves con la postura de las organizaciones del peronismo frente a algunas cosas que son como azul, vuelve como un parteaguas. Ahora, después, cuando rompen con Perón, yo ahí no sé cómo se hubieran rearticulado las fuerzas. Mi pregunta ahí, no sé si es posible de responder, digamos, ¿no? Es si para ese momento, digamos, ¿no? Si para el momento en que la cosa ya se define, en donde Perón, siendo Perón presidente, da claras muestras, digamos, del rumbo de su gobierno, las posiciones de la FARC, las que podríamos llamar posiciones de la FARC, siguen teniendo peso al interior de Montoneros. Yo igual te voy a decir algo, para no creer que todo es como tan esta ecuación. La gente que fue la FARC sigue siendo peronista hoy, ¿eh? Eso no fue como algo así como me pongo esta careta porque me conviene en un momento de... Quiero decir, bueno, hay algunas cosas, hay algunos escritos muy lindos para pensar por esto. Una vez que uno se pone una máscara, como se pone cualquier cosa, no una falsedad, eso queda impregnado. Digo, hay un conjunto ahí de identificaciones, cuestiones afectivas que hacen las identidades políticas. A ver, esta gente hoy no es peronista de cualquier manera, pero sin duda fue kirchnerista. Es decir, apenas encontró un proyecto que intuyó en algún momento que podía ser un peronismo de izquierda, es lo que esa gente es. Claro. No es que la gente se disfrazó de otra cosa. Ahora,
¿Cuánto quedó eso en Montoneros? Yo no sé si hay una respuesta unívoca. Yo no estudié ya eso, ese periodo, lo he indagado un poco y he captado más cosas a nivel de las memorias, que son pases de cuenta de facturas. A mi gusto yo te diría que Montoneros, algún tipo de sector de Montoneros, no todos, para mí no se puede hablar así, pero algunos sectores son como muy afectos a encontrar el mal afuera. Entonces, en vez de pensar y procesar, tampoco uno dice un error, también hay una contingencia histórica en donde hizo una opción, salió mal, no sé si había otras opciones que pudieran salir bien. Digo, para tampoco hablar con el diario del lunes, que me parece como lo más nefasto, ¿viste? Pero hay como cierta tendencia a atribuirle a los demás lo que con el correr del tiempo se pensó que eran errores. Claro. Como que de repente salgo, yo digo, yo en realidad nunca fui marxista. Y entonces yo te muestro un documento del 71 que vos me hablabas del partido leninista de vanguardia. No, yo porque después me fusioné con la FARC y esos eran todos comunistas. Y me decís, bueno, qué lindo con los compañeros, ¿no? Digo, ahí hay como una cosa de operación retrospectiva que tiende a echar a la culpa a la FARC en una visión que liga cosas que no necesariamente van juntas. Esto para mí, el alternativismo es un hermoso ejemplo histórico que nos ha legado el peronismo. Es decir, izquierda y militarismo no tienen en principio una afinidad electiva privilegiada. Yo puedo reconocer que algo de eso hubo en la FARC. Es decir, que había una impronta de izquierda que en determinado momento se amalgamó, y con esto no quiero decir que no hay una necesidad lógica, pero que por historias se amalgamó con cierta tendencia a atribuir mucho, quizás que más, de lo político y no solo de lo militar a lo militar, ¿no? Ahora, el alternativista muestra que la izquierda no necesariamente tiene una concepción, llamale como vos quieras, foquista, militarista, son términos ya peyorativos porque los usan los actores con determinadas intenciones. La izquierda supo ser izquierda y basista, izquierda y vanguardista, ¿se entiende? Entonces, en la visión montonera hay algo así como en los balances ex post, a tender a, para mí, en el fondo hay algo macartista. Lo digo así, ya lo dije alguna vez. Es decir, algo así como la culpa de todo lo tiene el comunista y anarquista que en el fondo no es argentino, que viene de afuera, que es un agitador externo. ¿No? Todas esas leyes encuentran el mal afuera, como un cuerpo extraño. Entonces, ¿no hay algo medio macartista en esta idea de que en un balance posterior vos decís, bueno, hay cosas que me salieron mal, cosas que me salieron bien, pero resulta que la culpa de todo era de la izquierda? Que era izquierda, militarista y todo. ¿Por qué? Porque la FARC trajo el mamotreto, fue el documento supuestamente excesivamente leninista, ¿no? Trajo el partido de vanguardia, trajo a Marx, y nosotros de eso nada. Entonces después van las investigaciones y dicen, pero ¿cómo vos acá en el año 71 me estás diciendo que la revolución socialista y ahora dices que te enteraste cuando te fusionaste con una organización comunista? Y también eso, cuando yo indagué, no logré encontrar. Yo se lo pregunto esto a lo de la FARC, bueno, ¿qué quedó? De identidades, de cada uno, de tendencias a interpretar las cosas. Yo me encontré con una cosa mucho más honesta, como diciendo, bueno, las cosas que hicimos mal, fue culpa de todos. Claro. No vimos esto y lo pienso distinto. Es gente sumamente reflexiva. Esa es otra cosa que a mí me molesta mucho de estudios actuales, algunos, no todos, investigaciones que tienden como a pensar que se trata de militantes que quedan como en el pasado, ¿entendés? Como irreflexivos y demás. Uno hace entrevistas y se da cuenta que ahí hay cabezas lúcidas, hiperreflexivas políticamente, que distinguen lo que pensaban antes de lo que piensan ahora, de por qué lo pensaban. Digo, ahí me parece que hay una cosa que es nefasta. Yo me encontré un poco con eso en la gente que yo entrevisté, y después con que hay una cosa así, si querés, como de mayor afinidad en gente que venía del mismo lugar, pero muchos clivajes que después se dieron dividiendo grupos por otras cosas, y que digamos, como atravesaban de modo transversal gente que venía de Montoneros y gente que venía de... Y último, cierro con esto, hay también cierta mitificación. Eso también hay que decirlo, ¿no? Cierta idea de que, no sé, como solemos hacer retrospectivamente, si Olmedo no se hubiera muerto. No hay el Gillespie, el principal
investigador sobre montoneros que dejan traslucir como hipótesis, porque ¿qué hubiera pasado si los principales dirigentes de la FARC no hubieran muerto? A todos los matan antes de la dictadura. Hay incluso, no sé, por ahí alguna es verdad y yo me equivoco, hipótesis medio conspirativas, justo nuestros cuadros más valiosos, los que eran intelectuales y poetas, que Hellman, que Urondo, que Olmedo. Yo lo único que te puedo decir, que vos rastreas algunos debates en el 71 entre la FARC y los alternativistas, yo no sé si Olmedo hubiera estado en desacuerdo con tal o cual acción armada, ¿se entiende? Cosas que fueron evaluadas retrospectivamente como cosas que no estuvieron bien, no solo en términos militares, sino en términos políticos. Entonces, hay que tener cuidado también con esa visión retrospectiva que te hace, viste, como... Bueno, que de vuelta, te hace no pensar políticamente en términos de los balances que vos decís. Eso no le sirve a nadie, la cosa de los héroes no le sirve a nadie, no es operativa políticamente. Totalmente. Bueno, ahora, estuvo muy buena el intercambio. Vamos a quedar a la espera de la presentación del libro, que espero podamos también contar con una presentación para continuar todas estas discusiones que son fundamentales, no solamente para recuperar la historia de lucha de nuestro pueblo, sino para hacer balances políticos que nos sirvan para construir las alternativas que necesitamos para transformar nuestra Argentina. Así que, bueno, nada, te agradezco un montón. A vos, estuvo muy bueno, yo la pasé muy bien, estuvo muy linda la charla. Bueno, nos vemos. Un abrazo.